opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Mexicanas y mexicanos. Esto es Metropolítica. Infraestructura. El análisis. Cállate, chachalaca. Que nadie pidió. Ahora dale un beso, cabrón. Lo más relevante y divertido de la política nacional. Haiga sido como haiga sido. Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es... ¡No se van a decepcionar! Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No fue albur, no sean así. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa al que le quitamos otra vez, otro martes aquí en Metropolítica, saludándolos desde la base de la pirámide, muy contentos como cada semana, para hablar sobre un tema muy interesante, muy importante de poner sobre la mesa. Hablaremos sobre la violencia de género, específicamente en los centros de estudio y más específicamente en las universidades. ¿Qué es esta violencia de género? ¿A quién afecta más? ¿Cuáles son sus consecuencias? De esto hablaremos el día de hoy y como mis invitadas tenemos como siempre a mi hermana Jimena Roche. ¿Cómo estás, Churri? Hola corazón, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Como siempre es un placer estar como todos los martes en sus casas, en la noche. Ya sé que esperan estos Sí, momentos sí. de la noche en los martes. Y pues muy contenta porque tenemos como invitada especial a la doctora Rocío Santillán. Bienvenida. Muchas gracias, Jime, Alan. Pues aquí, ¿no? Muy contenta de compartir el espacio con ustedes, de que me hayan invitado, de que me consideren, porque además sé que es un espacio para jóvenes. Así es, pero mire, usted también lo es. Sí, no, por supuesto. Entonces, por eso me alegra mucho. Segunda vez de la doctora aquí en Metropolítica, en esta nueva etapa, obviamente la primera vez, pero ya habíamos tenido una conversación con usted. Igualmente sobre género, sobre feminismo, y digo, quienes la conocemos, ella es profesora de Derecho Penal en la UAM Azcapotzalco, y quienes la conocemos pues sabemos que no hay nadie más preparada, nadie más adecuada para hablar sobre este tema, así que le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Y bueno, como saben, pues me gusta hacer estos programas yendo desde lo más general hasta lo más particular, así que comenzaría preguntándole, doctora, ¿qué es la violencia de género? ¿En qué se diferencia de otro tipo de violencia? Sí, quizás habrá que comenzar identificando qué es la violencia, ¿no? Y la violencia es el ejercicio de poder de una persona respecto a la otra para obligarla a través de diversos medios a que haga lo que quiere la persona que ejerce ese poder, ¿no? En principio se pensaba que era un poder físico, pero en realidad hay diferentes mecanismos de poder que obligan a otro, a otra, a someterse al dominio de quien ejerce ese poder. Cuando hablamos de violencia por razones de género, de lo que estamos hablando es de esa violencia que se ejerce contra una persona por el hecho de tener un género determinado, que por supuesto es el género femenino, o que se identifica con ese género, ¿no? Porque en esta construcción cultural, patriarcal, se ha pensado que lo masculino es poder, mientras que lo femenino es sometimiento, sumisión, así es. Entonces, no solamente las mujeres
sufrimos o podemos sufrir o vivir la experiencia de la violencia por razones de género, sino otras personas que no se identifican con la masculinidad estándar, clásica, así es, ¿no? Así es. Jimena, bien hizo la doctora al comenzar con esta primera diferenciación, ¿no? ¿Qué es la violencia? La violencia de género es una de tantas representaciones, manifestaciones de la violencia. ¿Qué otras podrían existir que nos podrías ilustrar en esto? Pues es que al final, bueno, ya saben, antes que nada un saludo a mi mamá. Buenas sí, noches, Ma. La fan número 1 del Luego programa. Se nos olvida, señora, una disculpa, manda saludos también a la doctora. Saludos. Y yo siempre he dicho que la violencia es estructural y se encuentra tristemente de muchas formas, de muchas manifestaciones, y a veces no nos damos cuenta que estamos ejerciendo violencia o siendo parte de la violencia. Y esto no se trata de algo, de este discurso de, no mames, güey, pues ya todo les parece violencia, ya todo, o sea, no. Pues qué bueno que últimamente nos cuestionemos tantas cosas, sí, claro. También. Creo que eso es parte de lo que nos estamos como deconstruyendo como sociedad, que ya nos incomoda algunas cuestiones, nos incomodan las burlas, nos incomoda que nos llamen de X o Y forma, y también el hacer valer cuando algo nos incomoda, por más mínimo que sea, ya sea en lo económico, en lo social, en lo académico, cualquier cuestión que nos incomode, creo que hay que cuestionarnos a nosotros mismos el por qué nos está afectando, el cómo nos está afectando y qué vamos a hacer para que ya no nos afecte. Cuesta mucho trabajo porque es un proceso bastante complicado, justo lo mencionábamos antes. El darte cuenta que estás siendo parte de, ya sea como agresor o como agredido o agredida, es un proceso muy complicado y más largo cuando te revictimizan o cuando no recibes el apoyo que muchas veces tú quieres. Eso es violencia y revictimizar es aún más violento. También existe pues la llamada violencia económica, sobre todo esto en casos de pensión alimenticia, que es donde se da mucho, la violencia verbal, la violencia psicológica, obviamente la violencia física, pero la violencia de género es un tipo muy específico de violencia, es una manifestación muy típica muy específica de violencia. El episodio de hoy pues trataremos de enfocarnos en centros de estudio, sin embargo, doctora, pues yo le preguntaría, fuera de las escuelas, de las universidades, ¿dónde es que se manifiesta más? ¿En los trabajos, en los hogares? En las familias, ¿no? O sea, yo creo que ese es el lugar en donde aprendemos a normalizar la violencia, ¿no? Entonces yo he escuchado a muchos jóvenes que agradecen el 10 de mayo a sus benditas madres que les hayan dado la chancla, ¿no? Y entonces, por eso soy lo que soy. Sí, nada más que, a ver, reflexiona un poco más quién eres y si de verdad eres tan libre de violencia, de ejercer violencia y de recibir la violencia de manera tan tranquila, sí, ¿no? Ves ese tipo de publicaciones y dices, bueno, con razón el güey le pega a la pared cuando se enoja, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el espacio donde más violencia hay. Y en el ámbito laboral también, ¿no? Es muy fuerte. Yo creo que nos hemos acostumbrado al maltrato, ¿no? Y hay una dominación terrible del patrón hacia el trabajador. Y nos aguantamos porque tenemos temor justamente a perder ese trabajo. Finalmente hay una fila entera de personas que pueden ocupar. Sí. Ese puesto. Así es, entonces es terrible. Sí, una amiga me comentaba, saludos Romina, me comentaba ayer que, yo estoy trabajando, les comento, en un lugar lleno de mujeres. Solamente estábamos mi patrón y yo, como hombres. El resto son mujeres. Y le comentaba esto a mi amiga y ella me decía, pues qué chido, ¿no? Porque pues ya seguramente tus compañeras ya no viven con ese temor de, mis ideas me las van a menospreciar, no me van a tomar en cuenta, además de obviamente el acoso que todas han sufrido, ¿no? Pero sí, yo creo que el ambiente laboral es uno de los, bueno, sí, hay que prestarle especial atención porque ahí, ¿cómo te desarrollas laboralmente en un lugar donde no te toman en cuenta, donde te violentan, donde te acosan, donde nunca vas a estar cómoda, ¿no? Y además en donde el empleado siempre o el trabajador siempre va a tener mayores derechos y mayor protección si supieran defenderse.
pero muchas veces por el mismo temor ni siquiera se investiga. Claro. Te comentaba yo un caso, no voy a decir de quién, pero donde no les habían dado utilidades y Sí. por temor a represalias no quisieron que hicieran una investigación mayor. Entonces es siempre ese temor y aún así los trabajadores siempre están mayor avalados y protegidos por Claro. las leyes que los empleadores. Y era de lo que ya habíamos dicho, ¿no? Este temor que tienen todas y todos en todos los ámbitos de alzar la voz. Vamos a la primera pausa y regresaremos hablando ya sobre la violencia de género en los centros de estudios. Sabremos en dónde se presenta más y pues continuaremos aquí con la doctora Iris Rocío Santillán. Regresamos. Sí, bueno, no regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, lo empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. ¡Hurra! Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Y regresamos. Gracias, Lupita, por ponerme esa hermosa canción. A mí no me has puesto bichota, pero bueno, no hay problema. Ya habrá oportunidad. ¿Cómo quieres que llegue con buena actitud si no escucha bichota? ¿Verdad? Gracias a la mamá Bueno, esa me gusta, esa sí me gusta. No bailes. Me estás diciendo qué no hacer. Muy bien. Por favor, no. Tomen nota. Síganla en OnlyFans, ahí tienen todo de la bichota que quieran. Gracias a la señora mamá de Jimena, porque me echó mi piropo del día. ¿El único? Sí, el único, claro, por supuesto. Mire, señora, yo así me veo siempre me veo bien, no sé, digo, entiendo que esté acostumbrada a ver a su hija toda fachosa, pero quienes tomamos en serio este programa, como la doctora y como yo, nos vestimos bien, ¿no? Pero tú siempre te has vestido así de bien, sí. o sea, no sé por qué le sorprende realmente. Así es, ya es parte de tu personalidad. Ay, no, pero es que le digo, cuando uno no está acostumbrado, pues le impresiona. Regresemos hablando sobre, doctora,
como ya lo dejamos claro, pues la violencia de género es un tipo muy específico, se manifiesta en todos los campos de la vida. Sin embargo, pues usted es profesora y pues queremos enfocarnos el día de hoy en la violencia de género dentro de los centros de estudio, escuelas en general. Y pues yo le preguntaría, en primer lugar, ¿en qué nivel educativo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, se manifiesta más este tipo de violencia de género? La violencia de género, yo creo que más, bueno, lo que sucede es que hay más estudios, ¿no? En las universidades, pero yo creo que en todos los niveles hay violencia de género. Hace unas semanas se develó cómo en los centros escolares de chiquitos, ¿no? De niños, hay violencia sexual. Pues es terrible. Lo que pasa es que no pueden denunciar los niños, las niñas, esta situación, y creo que también los padres y las madres o son poco atentos o quieren cerrar los ojos, ¿no? O sea, creo que sí hay indicios que deben de alertarnos y que no les hacemos caso. Entonces, pero creo que la violencia está presente en todos lados. Y cada vez más nos enteramos cómo, por ejemplo, a nivel primaria, secundaria, hay un abuso terrible por parte del profesorado, cualquiera que sea el sexo, ¿eh? O sea, también las profesoras abusan de las niñas y de los niños. Y también, hablando de este caso, porque ya ve, siempre sale el típico, no mames, güey, también las mujeres violentas, güey, también a mí mi profesora me veía las nalgas, o sea, ¿eso también puede ser considerado violencia de género o la violencia de género pues se trata específicamente de uno en particular? Mira, algunos estudios señalan que cuando se habla de violencia de género debe de considerarse esta desigualdad que históricamente existe entre hombres y mujeres, ¿no? En donde hay toda una estructura, como bien dijo Jime, que ha permitido y ha favorecido esta dominación y control de hombres respecto a mujeres, ¿no? A mí me parece que en ese sentido solamente se hablaría de este tipo de violencia. Quizás es otro tipo de violencia, pero no necesariamente de género, la que viven los hombres respecto a las mujeres. También es violencia, pero no en razón de su género. Que esto es muy importante porque esta misma lógica se aplica al tema de los feminicidios. Que un hombre mate a una mujer, bueno, con ciertas circunstancias, obviamente, pues constituye un feminicidio. Y el que una mujer mate a un hombre, pues también es un delito, se considera homicidio, pero también es un delito. Yo creo que aquí aplica lo mismo, ¿no? Deberíamos de empezar a ser más conscientes de esta diferenciación porque se basa, como bien lo dijo la doctora Jimena, en este rol que se mantiene de superioridad del hombre sobre la mujer. Es correcto. Y tu pregunta, ¿no? Respondiéndola, que en qué sector educativo se presenta más. Seguramente la doctora puede hablar del área universitaria, pero mi mamá también es maestra a nivel primaria. Aquí tengo como un poquito más de área yo, porque si bien no soy maestra de su centro de estudio, ella va y me cuenta, y muchas veces es que ni siquiera las maestras conocen los protocolos para actuar cuando suceden este tipo de situaciones. Ya se está trabajando con la nueva escuela mexicana en cómo abordar estos temas, cómo meterle incluso a los niños los temas de género. Sin embargo, creo que falta mucho y aún así ya se están creando estos protocolos. Las maestras y los maestros creo que ya están más despiertos en estos temas, en ver cómo van a reaccionar. Y sin embargo, creo que yo he sufrido violencia de género en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Cuándo? En la primaria de las mismas maestras que a veces me decían hasta que por ser hija de maestras yo sacaba 10. Ok. En secundaria, desde el que el maestro de historia no le sonreía yo tanto, no sacaba bien mi tarea. En donde el coordinador de preparatoria, por no hacerle caso, yo no me di cuenta que era acoso lo que yo estaba recibiendo hasta que entré a la universidad y escuché una plática de la doctora Iris. Y en la misma universidad en donde un maestro me veía las nalgas cada clase. Entonces,
han sido diferentes etapas de mi vida, en donde en cada etapa he recibido yo este tipo de comentarios. En la primaria no tanto, pero aún así eran de los mismos niños que incluso ellos ejercen, porque los niños sí saben cuando están haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque luego se voltean o dicen que no pasó nada. Entonces, esto es algo que se ve reflejado desde, como decía la doctora Iris, desde las mismas familias. Se va replicando y así de sistemática y de estructurada es la violencia. Desde la misma familia y se va ejerciendo de menor a mayor escala. Y esto que mencionas, Jimena, de los protocolos, de cómo atender este tipo de violencia es súper importante porque, digo, yo no tenía idea de que la nueva escuela mexicana ya estuviera empezando a trabajar con esto, pero, a nosotros en la universidad, al menos, bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? Tú no sabías que lo que sufrías era acoso hasta no escuchar a la doctora Iris. Yo no tenía idea de lo que era el feminismo y de muchas otras cosas hasta no haber escuchado a la doctora Iris. Sabemos que la universidad en general es, pues, este espacio donde, pues, tienes que abrir la mente, ¿no? Donde te desarrollas. Yo creo que eso es la universidad, una preparación para desarrollarte hacia la vida real, si lo queremos decir así. Y pues los padres pues ya no tienen tanto control, no tienen ningún control, sobre todo en escuelas públicas, autónomas, de lo que nos enseñan a nosotros. Sin embargo, en niveles más bajos, en kinder, exactamente básicos, pues ahí siempre está el discurso de no te metas con mis hijos, ¿no? De no le enseñes esta chingadera de, ¿cómo le llaman? Ideología de género que le ponen, ¿no? Doctora, pues ¿cómo se puede atacar la violencia de género en los niveles más básicos si se cuenta con este tipo de discursos, si se cuenta con el rechazo de los propios padres que al parecer están rechazando el apoyo, la atención y la seguridad a sus propios hijos? Así es muy grave. Estaba yo pensando cuando escuchaba a Jimena de cómo hubo una época en la historia donde se les autorizaba a los profesores, a las profesoras, que golpearan a los hijos, ¿no? Entonces ahí está, casi te dejo la tutela y puedes educarlo, corregirlo. Casi la regla, ¿no? La clásica regla. Así es, ¿no? Entonces me hizo recordar algún evento terrible porque no me aprendí la tabla del 8 y me fui al cine en lugar de estudiarlo. Y al otro día, ¿saben qué hice? Me encerré en un ropero y a mí que me encantaba ir a la escuela, mi mamá dijo, ¿qué le pasa a esta niña? Yo dije, no voy porque me van a golpear. La profesora sacaba una regla de metro, ponía a los estudiantes en una posición bastante incómoda y ridícula, bochornosa, claro, y golpeaba a los estudiantes. ¿Cómo era esto? ¿Con sangre la letra entra o algo así? Y así era. Y en la cultura popular lo conocemos como la escuelita de Ortiz de Pinedo. Oye, pero lamentablemente a nivel universitario los estudiantes lo siguen tolerando. O sea, ¿cuántos profesores los insultan, los maltratan y dicen, lo que pasa es que te estoy preparando para la vida real, ¿no? Y entonces, claro, se va reproduciendo la cultura del maltrato, de esa dominación, de esa imposición de poder, ¿no? Y es que dicen, es normal que el maestro me hable así, es normal que mi patrón me hable así. Esto es que por mi sea bien. normal Claro. no significa Además, que sea correcto. Además es un fregón el profesor, ¿no? O sea, ha escrito 25 ¿Ya viste libros. todos sus artículos, güey? Así es. O sea, por Dios. Se lo toleras, ¿no? Y le toleras muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y ahí hay violencia de género porque generalmente los hombres, si bien reciben maltrato, no reciben el mismo maltrato que reciben las mujeres, ¿no? O sea, muchos de estos grandes profesores acosan, hostigan a las estudiantes y las estudiantes muchas veces se enamoran, ¿no? Entonces se sienten favorecidas por el profesor que después las deja hecha pomada. Yo recuerdo en la gloriosa Prepa 9, saludos, había un director de un puesto importante que ya era bien conocido por todos nosotros. Oye, llegaba una amiga, ¿no? Oye, pues me fue mal en esta materia, la voy a reprobar. Y todos, y me incluyo, ve con Luis Miguel, habla con él, seguramente te ayuda. Y lo veíamos tan normal, porque también es eso, la normalización de las cosas, de las situaciones, de las violencias. Y ahorita
bueno, no sé si recuerden que hace como 3 o 4 años, pues hubo un desmadre en la prepa 9 y en varias preparatorias de la UNAM. Fue menos, tiene menos tiempo. ¿Como 3? Como 3. 2 años. Como ¿Sí? 2 años, sí. Sí, sí, porque yo recuerdo, ahí tienen su casa cruzando el puente hacia prepa 9 y voy a decir, el maestro que me acosó en la preparatoria privada a la que iba, da clases en prepa 9 y yo me acerqué con las chicas que tomaron prepa 9 y les dije, a mí también el profesor Becerra me acosaba y no me di cuenta hasta hace como 1 año. ¿Y qué hace? Sigue ahí dando clase. Exacto. Porque está protegido. Y destrozaron la preparatoria. Y yo vi las fotos y dije, wow, ya era hora. Oye, y hoy se volvieron a manifestar, ¿eh? ¿Sí? En la UNAM ha habido cambios importantes, cambios que sí están intentando modificar las estructuras. Pero no de los directivos, que quede bien claro, ¿eh? O sea, esto viene de ellas, de las estudiantes. Así es. Y además, fíjense, o sea, es una lucha de las estudiantes, pero que va a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Y eso es, ahí creo que eso es muy importante que lo comprenda, sí. ¿No? Es porque de verdad vivimos en espacios llenos de violencia, ¿no? Y tenemos miedo. Y también los hombres tienen miedo, no me digan que no. También lo tienen. Lo que pasa es que los estereotipos de género les impiden reconocer esta situación. Ahora, Jimena, tú pues ya nos contaste de todas tus experiencias, las cuales obviamente lamentamos y empatizamos con ellas. Te podría preguntar, desde tu experiencia, ¿el impacto sientes que es el mismo? ¿Sientes que el impacto de una mujer que recibe, o más bien que sufre este tipo de violencias en la primaria, sea el mismo que el que recibe, por ejemplo, si tú no hubieras tenido estas malas experiencias, sino hasta llegar a la universidad, ¿crees que habría sido el mismo impacto? ¿Crees que es peor en niveles más básicos? ¿Crees que es peor una vez que entras a la universidad y te das cuenta de lo que estás viviendo? Pues yo creo que el impacto es terrorífico en cualquier etapa, porque en secundaria yo era una persona muy insegura por todas estas experiencias. En prepa yo me hice súper chiquita, o sea, yo me sentía minúscula en la preparatoria. Y en la universidad fue justo cuando yo dije, caray, si esto no me gusta, pero porque yo soy así. Afortunadamente yo gozo de ser diferente en cuanto al enojo, por ejemplo, yo lo transformo en, ok, estoy enojada, voy y levanto una denuncia en contra de tal profesor. No me arrepiento, sí estuvo muy mal lo que viví, no por mí, sino por los profesores que ejercieron esta violencia hacia mí. Y sin embargo no me arrepiento de haberla vivido porque creo que eso me hace ser más empática con las personas que se acercan conmigo, sean hombres, sean mujeres, sean del género con el que se identifiquen y me dicen, creo, y es lo que comentaba, creo que me están acosando. ¿Crees o te están acosando? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué te hicieron? Porque muchas veces no es que quieran ir a denunciar y eso se respeta. Puedes tú decirles, vamos y denunciamos, pero si ellos solamente o ellas quieren que los escuches, solamente escucha, pero no impongas tu voluntad, porque cada persona vive un proceso diferente. Mi proceso sigue siendo el de estar en constante crecimiento a lo mejor, o dándome cuenta que lo que viví en la preparatoria me sigue doliendo. Lo platico y me sigue doliendo. Lo que viví en mi primer trimestre en la universidad me sigue doliendo, pero es mi proceso, o sea, cada quien vive un proceso diferente. Y sea cual sea el proceso, mientras no, porque también creo que hay un poco de responsabilidad si te están contando algo y tú de verdad encuentras a esa persona en una situación vulnerable en donde puede afectar su integridad física, creo que ahí sí tú tienes que tener un poquito más de fuerza y de decir, estás en peligro, vamos a hacer algo por ti, déjame ayudarte, vente a mi casa. O sea, hay muchos mecanismos, pero solo cuando tú de verdad intentas involucrarte y entender la otra parte, no de que te pongas en sus zapatos, sino que intentes entender. Y no juzgar. Y eso, o sea, es muy fácil juzgar para nosotros como personas, como seres humanos es muy fácil decir, bueno, sí, pero ya sacaste 10. ¿A costa de qué, no? O claro. Eso fue eso fue que alguien tuvo poder sobre ti y por eso te puso un 10. Eso es violencia, no es que, ya qué lindo el maestro, me puso 10 porque le di 100 pesos. Está ejerciendo su poder sobre ti
y se está aprovechando de él. Entonces es una cuestión muy triste en la que te estás dando cuenta que lo que tú creías que era normal, en realidad es violencia, sea para quien sea, o sea, no hay forma. Doctora, ya pasando al tema de la violencia en las universidades, en los centros de educación superior, ¿cómo se manifiesta la violencia de género? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes, por no decir normales, para no entrar en el tema de la normalización, pero las más comunes, las que suenan más dentro de las universidades? Mira, fíjate que en la UAM, la Defensoría acaba de hacer un estudio. No voy a dar todos los datos porque lo hicieron otras colegas, entonces, y no se ha presentado los resultados. Solamente daré algunos datos interesantes, como por ejemplo, que ese estudio fue sobre discriminación y violencia. Entonces, en el tema de la discriminación me llamó la atención porque las 5 razones por las cuales se violenta o se discrimina es por su género, en primer lugar. Segundo, por su manera de vestir. Fíjense qué clasistas somos en la universidad, a pesar de que es una universidad pública. Y de las rojas. Además, por su orientación sexual está en tercer lugar, por su forma de hablar y por su peso, ¿no? Y hay muchas más razones por las que se discrimina. Por ejemplo, porque vengan de alguna entidad federativa o por su color de piel, ¿no? Etcétera. Y sobre la violencia de género, poco más del 75% de las personas que contestaron la encuesta manifestó haber vivido alguna vez violencia por razones de género. Del total, más de las 3/4 partes es el alumnado quienes han vivido esta violencia. Y lamentablemente, de quien más reciben la violencia, pues de quién creen, del profesorado, ¿no? O sea, eso no significa que también haya violencia por parte de compañeros, pero como sea, es como son pares, hay más forma de pararlos, ¿no? Pero la violencia que ejerce el profesorado sobre el alumnado es terrible. Y es terrible porque, como bien dicen, ¿no? Ya si es un alumno, pues pueden existir, o es más probable, así abriendo la comisión muchas de comillas, faltas, podemos así decirlo. y abriendo muchísimas comillas, puede ser que sea más probable que se le atienda a la víctima. Pero ya cuando se trata de un profesor, y conociendo la mafia que hay, no solamente en la metropolitana, sino en cualquier universidad pública, ¿qué seguridad hasta las privadas, hasta las privadas. Sí. Ahí están las manifestaciones del ITAM y de la Ibero y de otras universidades. ¿Y quiénes podríamos decir que son los principales victimarios? ¿Es muy tajante el hecho de que sean los profesores? Sí, los profesores. Y te voy a decir una cosa, ahorita me recordé de un estudio que se hizo en la FES Zacatlán y en la UAM. ¿Qué licenciatura? ¿En dónde creen que hay más violencia? Yo sí sé. ¿En derecho? En derecho. Sí. Y les voy a decir por qué. Porque claro, el derecho pues es un mecanismo de control social. Entonces yo lo he reflexionado mucho, claro. A ver, si a mí me acusaran de violentar a algún estudiante, seguro que me van a acusar en una agencia del Ministerio Público, donde el Ministerio Público es alumno mío. Y le voy a pedir el favor al alumno. Si se judicializa, pues seguramente el juez puede ser que haya sido alumno mío. Porque sabemos también cómo son los profesores de derecho y en general los que estudiamos esa carrera, pues como que estamos siempre bien alzados, nos sentimos como muy superiores a todos, entonces eso da también para... Claro. Y cuidadito con que me denuncies, porque yo te denuncio. Que eso es lo que se da, por ejemplo, con las chicas que escrachean a los profesores. Recuerdo el caso en la UNAM, de una chica que llegó a manifestarse a una asamblea, donde el presidente de la asamblea era un hostigador sexual, ¿no? Y entonces dijo, ¿cómo puede usted estar en esta asamblea, no? Bueno, el profesor, un académico muy renombrado de derecho, la acusó por daño moral. Porque tiene el medio, porque Claro. tiene el medio perfecto Y de los control social. mecanismos, y los mecanismos. Sí. Y todo un sistema, Patria. Y porque los conoce.
Que eso es algo que yo creo que es fundamental para podernos defender, ¿no? O sea, en tanto que conozcamos nuestros derechos, conozcamos todos los mecanismos que existen, estas van a ser nuestras herramientas para poder enfrentar el poder que tiene esos agresores. Si usted en casa no logra entender como esta diferencia, pues piense en que cuando algún familiar conocido se entera usted de que está estudiando Derecho, pues lo primero que le dices, oye, güey, ¿y cómo le hago si me cachan fumando marihuana en la calle, no? ¿Por qué? Porque queremos saber esos mecanismos para protegernos nosotros. Entonces, cuando estás en contacto con las leyes, con el derecho, pues ya sabes perfectamente que muy pocos te van a tocar o te van a poder hacer daño, ¿no? Así es. Jimena, también, bueno, la cuestión de los profesores es muy importante, sin embargo, también la cuestión de los alumnos. No nos libramos los alumnos de ser violentadores en muchas ocasiones, y como bien dijo la profesora, pues este escracheo y hacer públicos estos casos, no recuerdo si se hizo en la UAM, ¿se llegó a hacer? Sí, hubo un tendedero. Hubo un tendedero. Sí, hubo un tendedero. ¿Cómo son? Es increíble todo lo que despierta un tendedero en una universidad, ¿no? Tanto para ustedes, las mujeres, que se sienten, quiero pensar, como empoderadas, como protegidas, por una parte, y para nosotros, como hombres, pues el miedo de salir ahí, ¿no? De salir ahí, de que nos expongan, de que digan nuestras verdades. También es muy fuerte el mensaje. Claro, y justo cuando hubo este tendedero, me acuerdo que un amigo me dijo, es que tengo miedo de salir de ahí. Y yo, ¿por qué? Porque si tú no hubieras ejercido violencia, aunque sea de forma inconsciente, no tendrías por qué tener miedo. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para tener ese temor de aparecer en el tendedero? Y es que es cuestión, yo creo que hasta de sentido común. Si tú te estás dando cuenta que la chica se está sintiendo incómoda porque el lenguaje corporal no miente, porque las palabras no mienten, porque los mensajes no mienten, se nota la incomodidad de la persona. Entonces, ¿por qué insistes? No es no, sí es sí. Vamos, acompáñame. Pero es muchas veces esto que no entiendes los límites que te ponen las personas y que tú sobrepasas estos límites que alguien te va poniendo de forma consciente o inconsciente. ¿Qué pasa cuando un estudiante ejerce violencia sobre alguna compañera? Hay mecanismos a lo mejor para identificarlos más fácil, para llevarlos ante las autoridades. En la UAM tenemos la comisión de faltas. Y aún así es un proceso burocrático muy, muy largo. Creo que ya ha mejorado en ese aspecto. Sin embargo, tuvimos un caso en donde fue antes de que yo fuera consejera, fue un consejo divisional antes, en donde un chico le insistía demasiado a una chica que fuera su novia, le empezaba a amenazar, a acosar, la perseguía por toda la escuela, y esto salió de la universidad y se pasó a la calle. ¿Por qué? Porque él la siguió hasta su calle, hasta su casa. Entonces la violencia ya no solo se quedó dentro de la universidad, pasó a la vida ya privada también de esta chica, y al final únicamente se le suspendió 2 trimestres a este muchacho, que se me hace muy preocupante porque al final ella se le iba a seguir encontrando 2 trimestres después en la universidad. Entonces, si bien se ha ido avanzando, creo, y vamos, yo creo que bien en materia en la UAM, sin embargo, son cuestiones que deben ser más ágiles, porque también por eso las personas no denuncian. Es que se va a tardar, es que en lo que pasa, comisión, a revisión, lo van a defender. Y obviamente ya se están haciendo mejoras, pero es algo que a lo mejor no se sabe. Claro. Y ahora ya se está mejorando. Entonces creo que esta parte de comunicación, no solo de las autoridades, sino si nosotros como alumnas y como alumnos lo sabemos, comunícalo, hazlo saber. Esto que mencionas, Jimena, de dar de baja a profesores, de
y alumnos. Es un tema que quiero abordar en el siguiente segmento. Hablaremos, regresando, sobre las soluciones que se le han dado y las soluciones que creemos que se les debe dar a este problema de la violencia de género en las universidades. Regresamos. Estoy sola, muy sola, tan sola. Y aunque añore la soledad, se convierte en puñal clavado en mi corazón. Estoy sola, muy sola. Y aunque añore la soledad, se convierte en puñal. Y aunque añore la soledad, se convierte en puñal. Y ha sido yo que tú no vuelvo donde no soy querido. Ay, ¿qué te has creído? Guerrita, no podrás conmigo. Si tan solo supieras, llorarías por mis penas. Ya no hay romance para mí, mejor así. Ya no hay romance para mí, mejor así. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Y regresamos. He estado pensando en teñirme el cabello como Blondie. ¿Creen que me vería bien? Sí. Señora, ¿sigue viva? Estamos de regreso aquí en Metropolítica. Ya hemos hablado un poco sobre la violencia de género dentro de las universidades. Y nuestra compañera Jimena ya nos hizo el favor de poner sobre la mesa esta tendencia que tienen algunos centros de estudios, no solamente universidades, que vimos un caso muy interesante en la prepa 3 con este chico al que, no sé si recuerden, Sí. ¿no? Que fue como un que le dijeron de broma que tenía que hacer un examen y que todo resultó en un día muy trágico. Que hizo la preparatoria número 3, pues dar de baja a estos alumnos, ¿no?
Y esto es algo que se cuestiona mucho. Doctora Iris, obviamente al final hablaremos sobre las verdaderas soluciones que creemos posibles, pero las universidades y los centros de estudios consideran una buena solución dar de baja a alumnos y profesores violentadores. ¿Es esta una buena solución al problema de la violencia de género? Yo creo que no, porque no se están atendiendo las causas, las razones por las cuales se ejerce violencia de género. Es agarrar el problema y meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Así es. Aunque yo sí creo que hay casos muy, 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 muy graves en donde sí se justifica no solamente que expulsen al estudiante o que rescindan el contrato del profesor, sino yo directamente los llevaría al Ministerio Público a entregarlos. Porque hay depredadores sexuales. Pero que no se quede en eso, ¿no? O sea, creo que el chiste es que la solución del centro de estudios no se quede en o rescindir contrato o dar de baja. Así es. Ahí es el problema. Hay que cambiar, hay que cambiar las estructuras, ¿no? Hay que modificar los reglamentos, ya decía Jime de este caso que explicaba, ¿no? Y claro, porque en ese momento la reglamentación, por ejemplo, no contenía ninguna sanción contra violencia que no fuera física. Entonces, y además en la mente de mucha gente que conformaba en esos momentos las comisiones de falta, la violencia sexual no era una violencia física, o sea, la violencia física lo ven como lo golpearon, lo dejaron en el ojo morado, le rompieron el brazo, así como los ministerios públicos, ¿no? Entonces, que ya ni sabes cómo tienes que llegar a un ministerio público para acreditar realmente la violencia, ¿no? O ella lo decía Marina en nuestro episodio sobre feminismo, o llegas llorando mucho, estás exagerando, o llegas llorando poco, entonces no fue tan malo. Siempre están mintiendo de todos modos. Exactamente. Siempre la culpa la tiene la víctima. Claro, así es. Yo recuerdo en la universidad, en mi primer año en la universidad, una amiga mía sufrió un caso de violencia. Y nuestro querido Alejandro, a quien mando un beso y un abrazo hasta allá, hasta California, la acompañamos a las autoridades universitarias. Y miren, qué bonito es ya saberse egresado, porque puedo decir con todas sus letras que nos atendió el profesor Miguel Pérez López. Y todo el tiempo que hablamos sobre este caso, yo le decía al profesor, mi compañera no se siente a gusto sabiendo que va a compartir clases con un violador. Y su respuesta era, no, presunto violador. Por favor, somos abogados. Hay que referirnos a por favor, ya tenía mucho que no mandaba a alguien a chingar a su madre. Ay, qué bonito. En general, el profesor y todas esas autoridades escolares que manejan así este tipo de situaciones, pues vayan a chingar a su madre. Jimena, claro, ya tenía mucho que no me lo ganaba, Lupita, dame crédito, por favor. Jimena, es muy preocupante la situación que viven en las universidades y lo peor es que pues sus soluciones son esas, ¿no? Soluciones que no son soluciones que no atienden a las causas. ¿Cuáles crees que sí deberían de ser las soluciones? Aprender a escuchar, yo creo que sería una de las soluciones, aprender a escuchar y salirse muchísimo de esta estructura en donde es paso a paso lo que uno debe ser, o sea, de ser tan institucional y volverse un poco más humano, o sea, dejar la institución de lado sin olvidar dónde te encuentras, pero sí volverte más humano, o sea, no se me va a ocurrir a mí de la nada ir a denunciar a un maestro, que seguramente hay casos en donde sí, pero la mayoría de los casos es porque de verdad está pasando algo, y dos, tener tacto para decir las cosas. Puede que entienda al profesor Miguel Pérez López del por qué maneja la presunción de inocencia, sin embargo, creo que no son formas, ¿sabes? O sea, no son formas no son las formas. Esas sí no son las formas, sí. Ese sí no es el tacto, eso sí no es cómo atender a tu comunidad universitaria, más si eres el director de la División de Sociales y Humanidades. Más si son mujeres. Más si eres un ser humano, o sea, sí, pero
una de las soluciones es eso, o sea, dejar un poco lo institucional de lado y volverte más humano. Empatizar con la persona. Claro. Y si no sabes hacer eso, entonces, ¿cómo demonios tienes un cargo? ¿Sabes? Y sin embargo, los hay muchos. Justo esto también de qué hacer en estos casos de a lo mejor violencia, pero que puede ser incluso manejable en cuestión de que, ok, a lo mejor el chavo no sabía que estaba tan mal lo que estaba haciendo, mételo a un curso, mételo a una sesión de terapia o algo para que él entienda que lo que está haciendo no es correcto, porque muchas veces no te das cuenta que estás ejerciendo violencia. Esta cuestión de sacar a la sociedad o de sacar más bien a alguien de una institución porque hizo algo, me recuerda tanto a la sociedad cuando tapa lo que está pasando y mete a las personas a un reclusorio. ¿Y dónde está la reinserción? ¿Dónde está esta oportunidad de que las personas cambien? Estos centros penitenciarios siempre son formas en las que las personas no se reintegran a la sociedad para nada. Se vuelven peores muchas veces. Se vuelven peores. Y es lo mismo que pasa cuando de verdad obviamente, como dice la profesora, hay casos en los que son un peligro ya para Claro. que ellos estén ahí y deben estar incluso ya siendo procesados, pero hay casos que pueden ser rescatables. Doctora, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos dijera para terminar, ¿qué se está haciendo actualmente? ¿Qué de verdad se está haciendo? Pues, si gusta enfocarse en la metropolitana, perfectamente, pero Claro. ¿qué se está haciendo? Mira, te voy a comentar lo que está haciendo la UNAM, específicamente la Facultad de Filosofía y Letras, que ustedes saben, ahí hubo un movimiento muy fuerte por parte de las jóvenes, ¿no? Porque hay un problema muy fuerte de violencia. Y escuchaba ahorita en una clase que estoy tomando, obligada además, porque hay una recomendación a la universidad de la CNDH, donde como sanción, digamos, tenemos que tomar parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y parte de ciertas áreas que atienden este tipo de casos, un curso de género. Y ahí justo la expositora del día de hoy explicaba cómo todo el alumnado de la Facultad de Filosofía de Filosofía y Letras tienen que tomar un curso de 6 meses de género, derechos humanos y ética, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que hacer nosotros también en la universidad. ¿Qué se está haciendo? Se está modificando. Ya en la universidad, ¿no? A consecuencia de esta recomendación, se crearon las unidades de atención de género que hay en cada unidad. En diciembre del año pasado se publicaron las políticas transversales para erradicar la violencia de género y generar la igualdad. La Defensoría por fin tiene titular, ¿no? Después de tres años, y finalmente se está revisando, formó parte de esa comisión como asesora, se está revisando toda la legislación universitaria para transversalizarla con un enfoque de género y derechos humanos. Y es también muy bueno saber, porque sabemos que no solamente está usted, no solamente están profesores, profesoras, sino que hay alumnado que se está interesando, que está estudiando. Siempre viene a mi cabeza nuestro compañero Luis Alemán, que es creo que referente en este tema, quien también mandó un saludo, esperemos tenerlo de vuelta aquí en Metropolítica. Se están haciendo cosas, al parecer no han sido suficientes todavía, pero me parece que vamos en muy buen camino. Jimena, muchas gracias por acompañarnos. Si gustas despedir. Pues muchísimas gracias. Creo que nunca va a ser suficiente para seguir mejorando. Sin embargo, pues cada quien desde su trinchera, vamos a decirlo, estamos haciendo cosas. Y yo las invito de verdad y los invito a que si se sienten, aunque sea un poco incómodos, ahí no es. Entonces, muy bonita noche. De verdad, es un placer tenerla aquí, doctora. Alan, gracias por invitarla y muy bonita noche. Doctora, muchísimas gracias, siempre un placer. Esta va a ser su casa, tanto Proyecto Radio MX como Metropolítica. Espero que se le haya pasado bien. Muy bien, muy contenta. Saludos a la mamá de Jime. Como siempre. Muchas gracias. Y un consejo, conozcan sus derechos. Sí. Así es. Muchas gracias a todas, a todos por escucharnos. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Gracias, Lupita, como siempre, un trabajo impecable.
Muchas gracias, esto es Metropolítica. Hasta luego. ¿Se lo acabaron todo? Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No fue albur, no sean así. El análisis Que nadie pidió. Ya sé que no aplauden aquí. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí En Proyecto Radio MX, con sentido social. Se acabaron los privilegios. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.